Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad luego de escuchar esta conversación que tuve hace un par de días con la activista ucraniana Jane Fedotova. Con ella, bueno, conversamos, como pudieron ver, sobre su testimonio, sobre lo que está pasando. Allí queda ese video y, por supuesto, entender en ese momento, porque además han pasado cosas en estos últimos 2 días, pero en ese momento lo importante que era conversar con ella. Y antes de recibir a mi siguiente invitado, recordarles que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción del programa, como todos los jueves, Pedro Urruchurtu. Recuerden además, en nuestros múltiples canales pueden sintonizarnos www.rcr750.com y desde luego a través de Periscope, Twitter, YouTube, @rcr750, toda nuestra programación en vivo y en todo momento. Y también decirles que, como saben, este programa llega entre muchos gracias a Habibis Cakes. Si ustedes están buscando postres de calidad, buenos, bonitos y baratos, apostando el emprendimiento venezolano que no se rinde, honesto, que está allí luchando y sobreviviendo, pues, y además están buscando un postre delicioso, una buena merienda, una ocasión especial, pues pueden contactarlos a través de Instagram, @habibis_cakes. Allí ellos están listos para tomar sus pedidos y además complacerlos con los postres que ustedes quieran. Los pueden crear, los que ya tienen, contáctelos y además se los llevan hasta la puerta de su casa. Y bien, continuamos con el programa. Quiero recibir en este momento a Luciana Mondino, internacionalista, máster en política internacional, trabaja temas de terrorismo, crimen organizado, y además ha sido una de las personas que estalló el conflicto, sino desde hace tiempo, le ha estado haciendo seguimiento. Hace justo un mes, exactamente un mes, conversábamos en este mismo programa sobre lo que podía pasar. Finalmente pasó, había especulaciones, finalmente pasó. Rusia decide invadir Ucrania y bueno, frente a un mundo que parecía no reaccionar, pero que ha ido reaccionando. Y bueno, con él vamos a conversar porque le ha estado haciendo seguimiento a este tema de manera muy, muy detallada y hay cosas que han ocurrido mientras estamos hablando. Así que bienvenido, Luciano, a casa. Hola Pedro, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Luciano, quiero comenzar con un hilo de tweets que recientemente publicaste, Sí. donde hablabas del rol de Occidente, ¿no? Sí. Pareciera que Occidente reaccionó. Mucha gente pensaba que Rusia iba a avanzar, sin embargo, Occidente, no voy a decir de la noche a la mañana, pero sí de una manera interesante, dio un giro quizás inesperado para muchos, y de repente toda la artillería occidental hoy Correcto. está dándole la respuesta que probablemente Putin no se esperaba. Cuéntanos de ese análisis que tú haces con respecto al rol de Occidente, comenzando el por qué crees tú que tardaron en reaccionar y bueno, y cómo estás viendo ahora esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bien, no me acordaba el detalle que hace un mes justo que habíamos hablado, aunque siendo franco, creo que con tantas cosas que han pasado, voy a recordar menos de la mitad o menos de un cuarto de lo que pude haber dicho hace un mes, que seguramente quedó todo desfasado y todo desactualizado. Pero bueno, a ver, yo lo que sí recuerdo que con seguridad que cuando hablamos seguramente daba un gran porcentaje de probabilidad de la invasión, porque cuando uno iba viendo que Rusia movilizaba tropas, además de carga pesada, movilizaba sangre, movilizaba cada vez más movimientos, y además conociendo a Putin, que creo que eso es una ventaja que los que somos de América Latina tenemos con respecto a otros actores por ahí del campo académico, que a Putin le hemos hecho un seguimiento mucho mayor, incluso que a veces en Europa. Creo que a veces el desacostumbramiento de la parte académica europea y quizás también norteamericana de este tipo de personajes y líderes hace que pierdan costumbre y que cuando pasen las cosas se sorprendan. Entonces, en ese momento, cuando se veía el aumento de tropas, de capacidad militar rusa, que se hablaba un poco de chantaje, que estaba empezando a medir o estaba empezando a evaluar qué reacción podía llegar a tener Occidente con una eventual invasión, mucho decíamos guarda porque la parte más improbable en política a veces es la que termina ocurriendo.
Por eso tenés que dejar un cierto margen, no ir por teorías que cubran el 100, sino dejarlas en un 93 o 94 y dejar un porcentaje de improbabilidad, que es lo que puede terminar pasando. Efectivamente es lo que pasó. Rusia invadió Ucrania, todavía los límites no están claros, porque si uno ve el mapa empieza a haber un poco de incertidumbre, o empieza a haber un poco de dudas hasta dónde puede llegar esto. Lo cierto es que hoy Kiev está rodeada, y Putin se empieza a quedar con toda la parte este y empieza a avanzar hacia Odessa, que es la conexión con el sur. En todo este tiempo Occidente ha tenido errores importantes, que no viene obviamente desde los últimos meses, cuando Rusia empieza la movilización de sus tropas, sino que esto viene de muchos años atrás, cuando empieza a construir todo un sistema que yo creo que explota y les explota casi en la cara con la salida de Afganistán y la retirada especialmente de tropas de la OTAN en territorio de Oriente Medio. Entonces eso hace toda una desestabilización importante en el sistema, que lo empieza a mostrar al actor principal, que es Occidente, mucho más debilitado con respecto a otro tipo de países. Entonces, frente a la invasión rusa, que para muchos no era esperable, Occidente se encontró casi con un shock, casi con algo que no esperaba, que lo daban como posible, pero que era realmente quizás poco esperable. Entonces, la reacción de Occidente cuando sale de este shock, creo que en la medida de lo posible fue por lo menos la menos mala y la mejor posible, quizás. Después, con el tiempo, decir que la respuesta es buena, bueno, para esto tenemos que esperar un poco el desarrollo de los acontecimientos. Pero yo en este hilo de Twitter, lo que quiero en un mecanismo potencial, una reacción potencial, que es la que siempre intento utilizar en estos escenarios, porque poder predecir lo que sucede en una guerra, creo que ha habido muy pocos casos en los cuales se ha podido evidenciar con ciencia exacta lo que iba a suceder. Pero ahora invasiones más premeditadas y más anunciadas que esta, creo que no vamos a volver a ver en muchísimo tiempo. Entonces, frente al escenario que se encuentra, Occidente creo que reacciona lo mejor posible, que es no involucrarse en el conflicto con tropas, porque esto tiene una limitante legal y propia de la propia naturaleza del sistema, que esto nos guste o no, es así. No podemos cambiar reglas sobre la marcha, y menos reglas que son sistémicas, que te podría generar una escalada muchísimo mayor en conflictos incluso simultáneos que se puedan generar, y empezar a asistir a Ucrania de forma creo que mucho más presencial, y en esto el rol de la Unión Europea creo que fue clave, incluso mayor que el de Estados Unidos. Estados Unidos está en una franca retirada, y creo que en este sentido la Unión Europea puede empezar a ganar terreno dentro de la OTAN, y un poco empezar a pensar o empezar a arrinconar a Rusia desde distintos aspectos de las sanciones económicas, que como sabemos y la experiencia empírica nos ha marcado, las sanciones son de un efecto relativo, especialmente si consideramos que Rusia puede llegar a conseguir algún tipo de financiamiento externo a través de China o a través de Irán, que es un poco también quien está ahora entrando un poco en terreno. Pero yo creo que las respuestas de Occidente han sido, dentro de lo esperable, han sido las mejores. Hay que ver ahora cómo se va a empezar a desenvolver un poco esto, pero yo creo que lo importante acá es demorar a Putin. Creo que Putin tiene ahora el ingreso, Putin ha rodeado Ucrania, tiene las principales ciudades rodeadas, y está mostrando que su estrategia de unir a través de Odessa, como dije hoy, el este y el sur, para llegar a eso va a barrer con todo tipo de ciudades, chicas, grandes, medianas, está acosando a la población civil como muy pocas veces se había visto. Que eso también lo ha llevado a cometer en las últimas 72 o 96 horas uso de armas que están prohibidas y que son violatorias del derecho internacional y de la Convención de Ginebra. Entonces, lo que sucede en Rusia en Ucrania es más que grave. Lo que sucede en Rusia también es grave. Pero creo que Totalmente. en ese sentido la respuesta de Occidente fue la mejor posible. Hasta ahora es la mejor posible. Te atajo allí porque creo que es muy interesante esto que planteas. Tú dices la mejor posible, pero bien mencionas, faltará ver si fue buena, pero fue la mejor posible al momento, con lo disponible. Incluso de una Europa que parecía dormida, que la gente no le tenía mucha fe a Europa, y de repente vemos a Borrell, que de repente en Venezuela
opera como un apaciguador, hablar de armas y de que hay que ir ¿sabes? Que hay que meterse en el conflicto. Entonces, bueno, hay como muchas cosas raras allí pasando, pero bueno, es parte también del análisis que se hace. ¿Qué interés hubo de que de repente el mundo occidental viera y se metiera de lleno en el conflicto? ¿Qué pudo haber pasado allí? Ahí hay toda esa reflexión que la podremos hablar luego. Pero quiero tocar un punto, porque yo siento, si bien es cierto, Occidente está haciendo lo mejor que puede, también me parece ver que es como un optimismo desbordado alrededor de un triunfo aparente que todavía no ha ocurrido y que, bueno, sí, obviamente hay unas señales de resistencia muy importantes. Por ejemplo, en Kiev uno está viendo que no han podido tomar la ciudad, pero cada vez la rodean más. Zelensky sigue en el poder, no le daban ni 2 días apenas comenzó esto y ya tiene una semana. Se mantiene firme, hay una unificación. Hoy los ucranianos apoyan al presidente en más del 90 y tanto %. Es decir, hay una serie de factores que podrían darnos a entender que, bueno, hay un optimismo, creo yo, a mi modo de ver, desbordado alrededor del triunfo de Occidente cuando esto todavía no sabe para dónde va, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco en ese sentido, porque si bien es cierto, Putin ha cometido errores y hemos visto que al menos vamos a darle el beneficio de la duda, sea propaganda o no, ha habido importantes bajas del lado ruso, más que las del lado ucraniano. Los ucranianos han sabido manejar mucho mejor el tema de la opinión pública, el tema de la guerra, comunicacionalmente hablando. No es menos cierto que los rusos tienen mucha experiencia en eso que llaman la guerra prolongada. Y yo no sé si nosotros aquí estamos viendo un optimismo exacerbado, inmediatista, mientras a lo mejor el plazo que se está poniendo Vladimir Putin es a largo plazo, ¿no? El tiempo que él se está dando. Entonces, Occidente estará en capacidad de responder a esto, de dar esa respuesta por tanto tiempo. Esa es una pregunta que la quiero conectar, y con esto ya te doy la palabra, con algo que tú escribiste ayer con respecto a la posibilidad de un nuevo orden internacional, porque pareciera que por sacrificar uno podría estar emergiendo otro que puede ser tan o más peligroso y que ya tiene mucho tiempo andando, y creo que los países de nuestra región lo han estado viviendo, como por ejemplo China o Irán. Es decir, ya en otros países, la América Latina se está hace rato preparando para ese escenario. Ya eso es un orden emergente, pero que podría posicionar como si le ganamos ya a los enemigos de Occidente, pero al mismo tiempo no sabemos la intención que tiene Putin, la posibilidad de emerger un nuevo orden internacional. ¿Cómo queda el mundo en esto si al final esto no sale tan bien como ese optimismo está mostrando, no? Bien, bueno, para empezar, lo que es la euforia desde el lado occidente, yo lo tomaría con mucha cautela, porque también asumir o confirmar que Putin se está equivocando por algo que puede llegar a demorarse, es arriesgado también, considerando que Putin tiene una larga trayectoria militar, una experiencia en la KGB, y que además es alguien que conoce, creo que como muy pocos, los verdaderos hilos y la esencia de las relaciones internacionales, porque es una persona y tiene un carácter y una personalidad de construcción de la política muy fría y muy racional a la hora de actuar. Entonces, guarda que esto también no sea parte de una especie de preataque o una especie de antesala de poder empezar a violentar y poder empezar a atacar mucho más, especialmente en las zonas civiles de Ucrania. Yo creo que Putin hoy está con... Creo que lo que sí pudo haber pasado es que Putin no, en su afán de poder, no esperara una resistencia fuerte en Ucrania. Eso creo que ahí también juega la resistencia de los ucranianos, que es heroica, pues se están defendiendo con nada, y eso también creo que llevó a la Unión Europea a tener que interceder, porque si no lo frenaban, Putin en poco tiempo iba a estar golpeando la puerta, por lo menos de Moldavia, que es el paso previo ya que tiene a la OTAN, y después iba a poder ingresar tranquilamente a golpear la puerta a algún miembro de la OTAN, como el caso de Polonia, Hungría o Rumania. En ese sentido, yo sí lo que creo es que Occidente se vio obligado a interceder porque le tenía que poner un freno. Por eso yo decía que la táctica de empezar a demorarlo y hacer que las sanciones desangren un poco el círculo más cercano de Putin me parece correcta. Ahora bien, lo que puede estar pasando acá, que también esto es algo que Rusia conoce y conoce muy bien, no hay que olvidarse que para ingresar a la OTAN, un país no tiene que tener conflictos internos ni ningún tipo de resquebrajamiento de conflicto separatista, que es lo que hoy tiene Ucrania.
Entonces, cuidado que lo que esté generando Putin no sea en realidad una estrategia de división y de fragmentación interna de Ucrania, que te congele el conflicto, que te lo deje perpetuo, como ha sucedido en otros lados del Cáucaso y como ha intentado un poco en otras zonas, y que te genere un conflicto permanente y eterno que sea irresuelto, pero que también trae a Ucrania para hacer las reformas que necesita para avanzar hacia la órbita más occidental. Porque esto está muy claro, la mixtura que tiene Ucrania es también uno de los argumentos irracionales que utiliza Putin para poder justificar o para poder intentar explicarse hacia el resto del mundo su avanzada militar. Por eso, aprovechando esa división que Ucrania tiene, cuidado que Putin no esté generando un congelamiento del conflicto para impedir a Ucrania poder ingresar a la OTAN y poder, bueno, llevar sus designios hacia Occidente. Cabe mencionar también que hasta hace menos de un mes, o de hecho, bueno, a ver, hace 15 o 20 días, de una década. Y Turquía apoya la medida a favor de Ucrania porque sabe que le conviene, se mete de la cola, ¿no? Dice, Exacto, bueno, si la prueban exacto. rápido, que me la prueben a mí. Exacto, por eso ahora Ucrania ha impedido un poco el pase de los buques, especialmente sin discriminar en nacionalidad y sin distinguir nacionalidad, impide el paso de buques militares por los estrechos, principalmente, que eso le cierra a Rusia una entrada importante. Entonces, también esto de pensar Ucrania como un conflicto en el cual solamente se disputa una especie de escenario de seguridad, que es lo correcto para explicar el contexto, pero que necesita sí o sí entender cuál es el objetivo político de Putin, hay que tener cuidado y cautela de que no esté generando un conflicto congelado, es decir, un conflicto que no se resuelva en los próximos 50 o 60 años, y eso bloquee a Ucrania todo tipo de movilidad. Un conflicto congelado te llevaría a una situación muy similar a la que tiene la zona del Cáucaso, en donde el conflicto no se resuelve nunca, tenés zonas separatistas, el gobierno ucraniano va a ir a choque necesariamente y seguramente va a terminar su desmembramiento. A ver, creo que esto me parece que es muy claro. El desmembramiento del gobierno que busca Putin y de los ucranianos en general, en cuanto a su identidad y su propia nación, creo que es muy evidente. Lo ves desde las expresiones que el propio Putin tiene hacia los ucranianos y después las expresiones de su ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, que en las últimas horas ha hecho declaraciones que para mí son inadmisibles y no deberían ser gratuitas, porque un ministro de Asuntos Exteriores no puede hablar de una tercera guerra mundial va a ser eventualmente nuclear y destructiva, a modo de amenaza. Entonces también esto es un peligro porque a medida que Putin se acorrale más, se empiezan a vaciar los contenidos de las líneas rojas, que eso es también un gran problema y una diferencia muy grande con la Guerra Fría. En la Guerra Fría las líneas rojas eran respetadas porque se sabía cuál era el potencial de daño del enemigo. Acá, si vamos corriendo cada vez más las líneas rojas, podemos entrar en un punto sin retorno y la irracionalidad y el sentimiento de acorralamiento puede llevarlo a Putin a ser un desastre. Cosa que todavía no está clara del lado de la OTAN, porque cuando Rusia se excusa en las acciones de Occidente, que pueden ser o no discutibles y que seguramente sean condenables, en ningún momento hay algo asimilado, por ejemplo, una base militar de la OTAN, una base de armas nucleares en Ucrania, cosa que sí Rusia tiene en países de su zona más cercana. Entonces, esta hipocresía también está un poco la campaña informativa que ha cometido Rusia los últimos meses, los últimos años incluso. Creo que también eso es una necesidad de empezar a desmontar. Después, pasando a la segunda pregunta, el nuevo orden mundial. A ver, ese concepto del nuevo orden mundial a mí no me gusta mucho porque se ha trastocado. Creo que ha Eso generado te una iba a especie decir, de... el Sí, NOM que le llaman, por eso yo le quise decir nuevo sí, orden internacional para sí, evitar el sí. término, porque es un término polémico, ¿no? A mí no me gusta en realidad porque creo que ha llevado a adoptar y a apropiarse de teorías conspirativas que no tienen sustento académico, que no tienen sustento real y que te impiden ver lo que realmente sucede en el sistema internacional.
que es un reacomodo como ha habido siempre, porque esto, a ver, no es nada nuevo. La guerra de por sí es una esencia propia de los actores del sistema. A través de la guerra y el equilibrio de poderes se empieza a estructurar distintos tipos de sistema y distintas formas en las cuales los actores se van moviendo. Hoy vos ves claramente que tenés en Europa, volviste después de años a tener una guerra que confronta dos bloques importantes, que están disputando una arquitectura de sistema, por lo menos regional, para mí es global, pero por lo menos regional, de seguridad, en la cual Rusia te dice no quiero a la OTAN cerca y la OTAN te dice Rusia está interfiriendo en territorios que son autónomos y que son independientes y que viola su derecho a autodeterminación, cosa que es real, cosa que es real. Ahora, con una invasión de por medio y con el desastre humanitario que está generando el ensañamiento de ciudades como Kharkov, que está siendo escandaloso y está realmente llevando una situación crítica, por supuesto se cierra todo tipo de canal de negociación y todo tipo de vía diplomática, pues ya eso ha fracasado totalmente. Que dicho sea de paso, la OTAN y la Unión Europea han apelado a la cuestión de los canales diplomáticos, cosa que Putin lo cerró siempre. De hecho, hasta mitad de febrero Putin le había prometido a Macron, o por lo menos había declarado, según las agencias francesas, que no iba a invadir Ucrania, pero no había ningún tipo de retirada de tropas que eso permitiera, a ver, tomarlo en serio, y Ucrania lo había firmado. Entonces, en todo este reacomodo que está viendo ahora, y las sanciones que empezaron a golpear y a golpear fuerte, especialmente a la población rusa y a los sectores cercanos a Putin, empieza a haber un reacomodo en el sistema en donde yo, por lo menos lo que yo estoy viendo hoy, Estados Unidos se acopla o tiene menor peso en las decisiones, o por lo menos en la comunicación de las decisiones, que la Unión Europea. Dicho al revés, la Unión Europea yo creo que está empezando a ganar más preponderancia dentro de la OTAN que los Estados Unidos. Porque Estados Unidos hoy tiene un liderazgo que es muy débil, que es Joe Biden, que no está haciendo pie y que no inspira ese liderazgo de disuasión que necesitas para poder frenar o para poder impedir cualquier acción de rival. Entonces, Estados Unidos lo ve en declinada. La Unión Europea lo ve un poco más unida, a pesar de que haya iniciado este tema de Ucrania con ciertas disidencias, porque Francia opinaba una cosa, después Alemania también con el nuevo canciller opinaba otra, los países más centrados al Mediterráneo había otros temas ahí. Entonces, cada uno es como empezar a disputar sus propios intereses. Cuando Rusia invade, la Unión Europea se abroquela y trabaja en unidad y empieza a decir, los 27 miembros de la Unión Europea tomamos este tipo de determinaciones y las llevan adelante y dentro de todo hay cierta, de hecho ha habido algunos cambios históricos de la diplomacia de los países, caso Alemania, caso Suiza, que me parece son clarísimos y marcan una tendencia. Creo que en ese sentido, en el nuevo sistema, la Unión Europea busca ganar más preponderancia dentro de la OTAN. Ahora, del otro lado, Rusia es un actor preponderante en el suministro de gas y petróleo, especialmente. Las retiradas o el impacto de las sanciones hacia Rusia va a generar que probablemente Rusia se empiece a replegar de lo que es el suministro de sus recursos. Y esto va a impactar de lleno en el resto del mundo. Por eso quienes sostienen que esto es algo europeo o esto es algo centrado en Ucrania, se está equivocando y se está equivocando mucho. Más en una economía que viene complicada después de la pandemia. Entonces, si se replega Rusia, ¿quién va a suplantar esa necesidad de suministro de gas y petróleo? Y ahí es donde yo incorporo al actor de Irán, que hoy simultáneamente está tratando con Estados Unidos especialmente la vuelta al pacto nuclear firmada en el 2014, pero no recuerdo ahora. Lo cual también eso es un problema y puede ser un problema grande futuro, porque Irán, que tiene sus reservas, no hay que olvidar que desde el 2003 tiene sanciones por la posible existencia de un programa nuclear utilizado para el ataque. Entonces, cuidado que en este reacomodo no necesitemos, digamos, darle demasiado poder a China y a Rusia, y a China y a Irán, para frenar a Rusia, y que dentro de 5 o 6 años no tengamos una Irán nuevamente con sus planes nucleares agresivos en la época de Ahmadinejad, que tenía mucha relación con Hugo Chávez en aquel momento,
y una China sumamente expectante a ver qué es lo que Occidente hace, cómo puede también reaccionar en vistas de los conflictos que también tiene China en el Mar del Sur y bueno, en la zona del Indo-Pacífico. Así es. Buenísimo. Bueno, Luciano, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero creo que Bien. en estas 3 preguntas que tuvimos fueron súper claras. Gracias por tu análisis. Te invito a la gente que te siga en tus redes, @Luciano Mondino _ ¿correcto? Correcto. Allí pueden seguir en Twitter, ahí estás haciendo análisis. Estoy seguro que vamos a conversar pronto nuevamente, más tiempo. Vamos a intentar tener un programa completo contigo, porque estas son cosas que apasionan. Además, me interesa que luego hablemos del tema América Latina y este conflicto, porque no escapamos, sin duda, es fundamental y lo vamos a hacer así. Así que, nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por acompañarnos. No, gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por la buena atención y bueno, y un saludo obviamente a la audiencia. No, gracias a ti. Bien, amigos, conversábamos con Luciano Mondino, analista internacional, y con esto despedimos el programa. Gracias por acompañarnos en Aquí será la libertad. Nos escuchamos la próxima semana en otra edición por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.